Bienvenidos al Cofre Católico, el programa que te muestra las joyas de la iglesia. Hoy sin duda te voy a mostrar uno de los tesoros que más me fascinan y estoy hablando del matrimonio. ¿Cómo saber si estamos en el camino indicado, la persona correcta, el momento propicio? Dudas muy válidas que también el Señor inspira, que también el Señor provoca y que hoy nos quiere contestar a través del testimonio de otro matrimonio. Entonces damos la bienvenida a Marta y Frank. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, María Belén. Gracias a ti. Como dices, es como una plática entre amigos. Así es. Sí. Y estamos hablando de algo como una trinidad, o sea, porque el matrimonio imita a la Santísima Trinidad, pero aquí estamos hablando de Marta, Frank y el Señor. Entonces, antes de hablar de este conjunto, de esta comunión de amor, ¿quién fue Marta en su infancia? ¿Quién fue Frank en su infancia? O sea, ¿cómo crece la fe en cada uno? Bueno, soy la mayor de 5 hermanos. Mi papá, sobre todo, su familia pues siempre fue muy activa, ¿verdad? En la iglesia, y la religión pues siempre fue un fundamento fuerte. La familia de mi mamá también, pero digamos que a lo mejor un poco menos, y como mi papá como que evangeliza un poco más también a mi mamá, y empiezo pues mi infancia en una escuela católica. Sí, he de confesar que no era como que lo que más me llamara la atención, ¿verdad? O sea, ahí llegó Dios a mi vida por medio de mi madrina, que me invita a un grupo, a un retiro de evangelización, en el momento en el que yo ya no quería saber nada de, como que salí vacunada un poquito de mi colegio de religiosas. Entonces llegamos después ahí por el azar del destino, y Dios nos invitan a ese retiro de evangelización, y ahí es donde empieza pues ya mi caminar en los grupos a mis 18 años. Después de eso pues entramos a misiones, también los 5 íbamos de misiones. Después de misiones, Dios me llama a la pastoral de jóvenes aquí de la diócesis, que es donde pues nos encuentra Dios en ese momento, ¿verdad? Y ya pues yo por aquí sigo en ese tipo de movimientos, de pastorales, hasta hace poco que dejamos ya de servir como tal. Entonces pues ha sido como un recorrido, así que no sé en qué momento Dios lo va trazando, pero pues uno va siguiéndolo. Sí, pues yo también mayor de 4 hermanos, pues de familia pues católica, ¿verdad? No practicante tanto, pues sí, misa los domingos, ¿verdad? Y tratar de siempre pues estar en gracia, sacramentos y todo. Mis 2 abuelas, paterna y materna, pues también muy devotas y muy de iglesia, pero pues hasta ahí. Hasta la adolescencia, 17, 18 años, entro a un grupo de jóvenes invitado por uno de mis tíos, de los hermanos menores de mi papá. Y pues ahí empieza también mi caminar en la fe, un poquito de crecimiento ya más por mi cuenta. Ahí duró algunos años, unos 5 o 6 años. Luego tengo esta experiencia de conocer una comunidad religiosa, y pensaba que el paso pues siguiente después de este tiempo en el grupo de jóvenes, pues era pues ya buscar una vocación pues área religiosa en este caso. Hago el proceso, ingreso, estoy alrededor de 7 años y medio. Bueno, antes de entrar allí a este proceso vocacional, estoy pues ya terminando mi carrera, estoy participando también allí en la pastoral juvenil. Ahí es donde otra vez coincidimos, ¿verdad? Pastoralmente, pues en la vida. Ya después entro a este proceso, 7 años y medio de discernimiento, de crecimiento. Y pues ya después de ese tiempo ahí pasan una serie de cosas, entre ellas COVID, perder entre mi abuela, mi papá, perdón, y regreso pues aquí para la vida ordinaria, y luego ya después tenemos ahí otra vez contacto nosotros, ¿verdad? Bueno, usted ya nos compartió, o sea, que tuvo como esa experiencia vocacional de discernimiento por la vida religiosa, pero antes había pasado por su mente la vida matrimonial, o como que la descartó. Ya cuando, obviamente, más cerca a la decisión de la vida religiosa, pues sí estaba completamente descartada, y no recordaba de mí mismo, también en mi introspección vocacional,
o sea, haberme soñado de chico, pues sí, así como casado, como así, ¿verdad? Me llegaba a visualizar a lo mejor pues sí ejerciendo alguna profesión o algo, ¿verdad? Pero estaba como borroso en ese sentido. Entonces ya después, entre el crecimiento de, del grupo y buscar la vocación, pues como que creí que era por ahí, ¿verdad? Entonces, Y en su vida estuvo presente muy, o sea, muy marcada la ilusión del matrimonio. Pues yo creo que como mujeres, digo, no sé si todas, ¿verdad? Pero como que crecemos un poquito con la ilusión de, no sé, de el bebé, el muñequito, y que casarte, y que no sé, muchas de nosotras a lo mejor, no sé, ahorita, ¿verdad? Las jóvenes más recientes, pero en mi infancia sí era mucho como que era el sueño, ¿no? Yo como que todo el mundo creemos que es a lo que estamos llamados, o la gran mayoría, como que vemos que ese es el objetivo que tenemos en la vida. Yo sí lo creí toda mi vida, lo busqué, o sea, como que me empeñé en buscarlo de una manera que era lo que yo quería, o sea, como que yo sabía cuáles eran mis planes y a veces a Dios yo le decía qué hacer, ¿no? Entonces al momento justo fue al contrario, porque yo sí pensaba y me veía como casada en matrimonio y todo, pero justo en el momento en el que dije, bueno, a lo mejor no es el matrimonio, o sea, voy a, pues en un discernimiento decir, pues si ya tanto lo he intentado y no se ha dado algo, es porque a lo mejor Dios quiere algo diferente para mí, ¿no? Y en el momento en el que justo tomo la decisión de dejar de perseguir la vocación del matrimonio con el afán que la estaba persiguiendo, es donde empiezo a visualizar la opción del celibato, ¿no? De la soltería y de poder también servirle a Dios desde esa vocación. Y sin pensarlo y sin saberlo y planearlo, pues es cuando Dios pone a Frank frente de mí, ¿no? Entonces fue como que al contrario de alguna forma. Se conocen, o sea, mencionaban que se habían conocido en la pastoral de jóvenes, diocesano. ¿Cómo fue? O sea, ¿quién era Marta y quién era Frank en ese momento que se conocieron? bueno, pues cuando cruzamos ahí camino ahí de participación pastoral, pues igual y yo sí la ubicaba de grupo, por ejemplo, de San Antonio, de Misiones, ¿no? Entonces, pues ahí como que se me hacía guapilla y entonces pues ya estar colaborando pastoralmente con ella pues fue muy padre, ¿verdad? Entonces fue así como que esa emoción, ¿verdad? De pues sí, de trabajar para Dios, ¿verdad? Que era algo que me apasionaba mucho. Y aparte, pues también, o sea, con una persona que pues despertaba ahí algo, ¿verdad? Pero en su momento, pues, o sea, nada, no, pues sí, no procedió ahí por ese lado, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces. Sí, y yo me encontraba creo que en un momento pues no tan tranquilo emocionalmente o mentalmente, no sé, o sea, como que con todo este asunto de lo mismo, ¿no? Estar buscando como esa pareja, o sea, como esa inquietud de decir, pues yo tengo ya que encontrar mi vocación, ¿no? El típico de que, bueno, yo me veía casada a los 25 años y ya casi los alcanzaba y en ese momento estaba soltera, pero a lo mejor pues traía pues historias, ¿no? De noviazgos anteriores que pues habían dejado en mí algunas turbulencias emocionales, así, entonces yo decía, ahorita estaba en un momento de no quiero saber nada de esto, o sea, necesito como reincorporarme otra vez yo y volver a encontrarme un poquito, entonces ahí fue justo donde nos encontramos, entonces sí, estuvo difícil el encuentro para otro tipo de objetivos. Entonces ya ahí se separan sus caminos, ¿no? O sea, ustedes cuando ingresa este discernimiento más completo de la vida vocacional, de la vida religiosa, y está 7 años y medio desde ahorita. Sí, era complicado porque justo era cuando estaba haciendo ya ese proceso de discernimiento, ¿verdad? Entonces, pues como que sí me llamó la atención, pero no, ya estoy en esto, o sea, lo que sigue, pues es eso otro. Luego ya paso a entrar y por ciertas cuestiones más pastorales ya dentro de la orden, empieza a nacer ya en mí esa sí espinita o duda o pues sí, inquietud. Llamado inquietud, ¿no? Decía a lo mejor que no fuera ese servicio como para mí y a lo mejor sí formar una familia propia, como pues a lo mejor extrañando obviamente a mi familia nuclear y de repente en ciertos momentos de apostolado con las familias y así, o sea, era pues yo lo sentía muy fuerte, ¿verdad? Que también eso pudiera
pues cumplir la vocación a la que estoy llamado, ¿verdad? Sin dejar de seguir a Dios, ¿verdad? Entonces, ya después de todo ese tiempo, donde se acercaba un momento crucial de decisión en la orden, pues pasan este tipo de cosas, traigo este discernimiento también paralelo, y pues termino decidiendo salir de la orden para regresar aquí a la vida normal. Y también algo interesante es que justo cuando nos encontramos en la pastoral, que él estaba en ese proceso de ya irse casi al proceso a la orden, él también me invita a salir. O sea, sí hubo como un intento de buscar algo, pero bueno, yo te digo, por algunos motivos, pues no fue tan fácil, ¿verdad? O sea, realmente no se dio como ese momento, o sea, Dios como que era muy claro que en ese momento no era. Entonces, pues no sé, a lo mejor para él fue como difícil, ¿no? Y para mí también incómodo decir, pues a lo mejor si hubiera sido, y hasta ahorita nos preguntamos, o sea, ¿qué hubiera pasado si en ese momento si hubiéramos buscado hacer algo, ¿no? Porque con toda la historia que pasó después, pues sí está como, a lo mejor decimos, si hubiera cambiado la historia o no, estaríamos aquí ahorita. Entonces, pues desde ahí Dios empezó a marcar sus caminos, ¿no? A pesar de que no fue sencillo, a lo mejor, sobre todo para él, el empezar a tomar decisiones, pues ya un poquito más formales. ¿Y qué pasa en su vida durante esos 7 años y medio en los que Frank está en este discernimiento de vida religiosa? O sea, que en paralelo, en el otro lado del mundo, ¿qué ocurría con usted? Pues mira, justo en esta inquietud que les platico, o sea, de decir, yo buscaba con mucho anhelo a esa persona, ¿no? A la persona con la que yo sabía que me iba a casar, y yo tenía mis planes, y pues una persona, yo me considero pues de iglesia, ¿no? Y con toda esta fe, y en el camino, a pesar de que estuve siempre en grupos de jóvenes, Dios no puso nunca en los grupos de jóvenes a alguien que yo dijera, ay, estás en la iglesia, vas a conseguirte a alguien de la iglesia. O sea, no es así como la regla fundamental. Entonces, tuve sí algunas relaciones de noviazgo, ¿no? En la búsqueda justo de esto, de la vocación del matrimonio, que yo sentía que estaba llamada a eso. Entonces, y es ahí pues como voy buscando y me voy dando cuenta y voy diciendo, bueno, aquí lo que me está costando, o sea, en las relaciones que voy encontrando, digo, con personas que valen mucho personalmente y que son muy buenas y todo, pero yo decía, esta parte de la fe no la compartía con ninguno. O sea, y a veces uno cae en la conformidad de decir, pues yo puedo ir. O sea, yo puedo ir a misa yo sola, ¿qué tiene? Los domingos, ¿cuántas mujeres no hay ahí solas los domingos en misa? O cualquier cosa de iglesia, pues yo puedo rezar el rosario, yo puedo entender, o sea, muchas cosas, no necesito que mi pareja, y empiezas como a generarte esa idea, ¿no? Entonces, yo me empecé a como a crear esa idea de decir, pues voy a buscar a alguien, y en ese camino, fíjate, en esos 7 años y medio yo decía, pues a lo mejor no es alguien de iglesia para mí, o sea, me voy a tener que conformar malamente con algo que no es lo que yo quiero. Entonces, pues yo en esos 7 años y medio, María Belén, estuve en esa guerra emocional y de muchas cosas, ¿verdad? O sea, también, pues yo ya no estaba joven, o sea, ya tenía mis 29 años, mis 28 años, o sea, entonces 7 años y medio, pues sí marcaban también un tema social y todo lo que se tenía. Entonces, como que en esa parte yo me encontraba acá en mi dilema, en mi guerra espiritual, emocional y de muchos asuntos, pero yo no sabía que estaba ya guardado en un lugar que yo no sabía que existía. Y en concreto ya, ¿cómo se vuelven a cruzar sus caminos? O sea, ¿cómo es este reencuentro o qué los obliga a volver a interactuar? Te comparto que uno de los ahí factores como de decisión sí fue pues la pérdida de mi papá por lo del COVID, ¿no? Entonces pidió permiso para venir cuando estuve en el hospital. Fueron como 10 días, 12 días en los que estuvimos ahí pues batallando con eso. Y pues ya cuando pasa, pues empiezo a recibir mensajes y pues cariño de todas las personas conocidas, ¿no? Luego, pues uno de esos mensajes, pues bueno, acá se enteran por parte de la pastoral esa que habíamos conocido en aquel tiempo, se enteran en grupo que había fallecido mi papá, y luego pues empiezo a recibir también llamadas y mensajes de cada uno de ellos, ¿no? Pues acá tú no me vas a dejar mentir, ¿verdad? O sea, también pues su capacidad de expresar lo que siente siempre ha sido como muy fuerte, ¿no? Y
recibo un mensaje, un audio de aquellos entonces, esos podcasts disponibles en Spotify. Y pues obviamente queriéndome dar pues apoyo, consuelo, presencia, a pesar de ese tiempo en los que no se podía tener contacto alguno, ¿verdad? Lo siento como muy fuerte, muy real, fue un apapacho al corazón, literal. Y valoré mucho ese mensaje, así, sin más, ¿verdad? Eso fue en... Porque tú ibas a regresar. Sí, yo, o sea, el plan pues era seguir y todo, o sea, ya después del novenario de mi papá, pues yo me regreso, pero sí ya con una conciencia de, pues sí, ya no querer seguir, ¿verdad? Ya cuando regreso, pues sí le mandé un mensajito de que estaba aquí en Chihuahua, pero luego se lo mandé y le comento, y a veces los que nos conocen ya han escuchado hace mucho tiempo, pero muchas veces, pero le mando mensaje y creía que me iba a regañar porque pues también chica de iglesia, de grupos y así, pues amigos de mi edad están, no, ¿por qué te sales? Tú sigue intentando, la vocación es muy importante, sí, ¿sabes? O sea, yo pensé que me iba a dar el sermón de la vida, así como me dio el mensaje, pues de consuelo en aquel entonces por la pérdida, dije, pues también me va a poner la regañada en la vida y me va a de regreso en este momento. Y luego me dice, ay, no, en serio, ya, yo también ando ahí, pasando por ciertos ahí, decisiones importantes, vamos a reunirnos para platicar. Y luego, bueno, y así empezamos a tener contacto ya una vez que regresé. Sí, porque justo algo que también él no sabía es que yo acababa de terminar una relación de 4 años y poquito más. Entonces, justo mi decisión fue difícil porque fue un proceso de discernimiento muy fuerte que tuve que tomar, o sea, por lo mismo que te decía ahorita, o sea, llegó un momento en el que yo dije, pues no, yo no quiero estar, o sea, en una situación en la que obligo a otra persona a hacer o a creer lo que yo creo, ni en un lugar en el que yo no puedo a lo mejor vivir como pareja esto. Entonces, tomo la decisión por ahí de octubre, septiembre, octubre de ese año. Obviamente que Frank no sabía nada de esto, ¿verdad? De hecho, llega aquí a Chihuahua en diciembre, él pensando que yo todavía pues estaba en la relación, ¿verdad? En la que yo tenía. Entonces, no lo publicamos, yo no lo publiqué ni lo hice así por lo mismo que fue como complejo. Entonces, eso pasó en septiembre, octubre para mí. Y él en noviembre sucede lo de su papá y en diciembre él se regresa a Chihuahua. Entonces, pues justo yo estaba pasando ese proceso también de discernimiento, lo acababa de vivir y él me dice lo mismo, ¿no? O sea, yo vengo también cerrando un discernimiento fuerte por el que estoy aquí. Entonces, pues yo le dije, pues vamos a platicar, o sea, a lo mejor ahí encontramos algo que nos siga reconfortando en esa decisión que tomamos, más nunca, pues pensando esto, ¿verdad? O sea, nunca nos pasó por la mente, la verdad, el que llegáramos a esto, pero como Dios va acomodando, porque yo digo, si Frank hubiera llegado y yo hubiera estado en una relación, o a lo mejor yo hubiera estado comprometida o casada, o lo que sea, pues nunca hubiéramos logrado. Y al contrario, o sea, yo estaba soltera, pero a lo mejor él no se hubiera tomado su decisión de retirarse de la orden, pues aun cuando yo estuviera soltera, pues, su decisión no estaba tomada y no íbamos a poder encontrarnos de esta forma. Entonces, como Dios, en esos dos caminos que comentas, María Belén, así paralelos, pues fue haciendo lo conveniente con cada uno de nosotros. Sí, me parece muy interesante que hubo, o sea, un acto de valentía para ambos casos, porque socialmente pues era de que como que estuvo 7 años, casi 8 años en el seminario, o sea, y de pronto dicen, no es lo mío. Pues claro que muchas personas, tanto de fe como no de fe, o sea, es escandaloso, pero ¿por qué? Y también pasa, o sea, creo que socialmente los noviazgos son largos y ni siquiera los novios se atreven a terminarlos, o sea, dicen como, es que ya llevamos tanto tiempo, ¿para qué fue? Para nada. Entonces, ¿qué factor consideran ustedes que, o sea, no hablo en específico de cada caso, sino que tienen en común de, pues es que este es el factor por el que uno dice, hay que tomar la decisión, o sea, hay que ser valiente? Pues yo me atrevería a decir, porque yo tenía 36 años cuando decido cortar mi relación, o sea, también yo decía, la sociedad, ¿qué va a decir? No, o sea, tus 36 años te vas a dar la valentía de decir, aquí lo dejo y a ver qué pasa, o sea, muchos temas, pero yo creo que, como pensándolo así, pues fue justo nuestra fe, ¿no? Por lo menos en mi división sí fue Dios el que me hizo decidirme por él, o sea, yo no podía ponerlo en negociación con nadie, o sea, hay cosas no negociables y una de ellas era esto. Entonces, sin duda Dios fue el que me puso la inquietud y me dijo, o sea,
casi que me decía, o soy yo o es aquello, ¿no? Entonces, pues yo creo que fue Dios el motivo para ambos, digo, de alguna u otra forma, pues no disfrazados, sino encontrados nosotros. Sí, pues yo creo que son saltos al vacío y así como pues también creo que también fue un acto de valor pues irme, ¿verdad? Dejar a mi familia y todo eso. O sea, hubo otro segundo acto de valor pues, al decir que no, con un poquito ya más de seguridad y con la oportunidad gastada, por así decirlo, de haber ido a probarlo por mis propios medios, ¿no? O sea, ¿qué tal si yo traía esa inquietud y también por miedo al que dirán o hasta mi misma familia decirme, no, pues no me voy, me quedo aquí a seguir lo mío y luego después de unos años, ay, si hubiera sido mi vocación haberme ido de parecer. Y también hay una especie de pues de arrepentimiento, ¿no? En no intentarlo. Entonces hay un acto de valentía en ir por él y hay otro segundo acto de valentía, no sé si más grande o menos grande, no sé, pero acto de valentía en sí, el decir, oye, pues ya vine, ya probé, ya medité, ya discerní y hay otro acto de valentía en decir, no, pues es que esto no es para mí y no es un rechazo a Dios. Creo que fue tan sincero o tan pues sí, honesto ese proceso en el que yo regreso y, o sea, pues Dios sigue siendo lo mismo para mí y la idea de seguirlo buscando desde esta otra trinchera que también es sacramento y que también se necesita, pues no creo que se contraponga a la vocación en sí, ¿verdad? Entonces, el ir a buscarlo la vocación y el llamado que cada uno tiene te obliga a tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, también si ella en esto de buscar familia, matrimonio, lo que sea, o sea, pues también era seguirlo buscando, pues a pesar, no sé, de la edad o de las condiciones, ¿no? Y pues de esa manera no, ¿verdad? Entonces yo también irlo buscando, pues de esta manera no. Y tienes que tomar una decisión y siempre tomar una decisión cuesta. Y creo que ahorita las crisis de vocación, no solamente de pareja, religioso, inclusive a veces hasta profesional, o sea, se sienten flacas porque no se tiene la fuerza y la interesa para tomar una decisión. Y es que ese deseo de trascendencia, ¿no? O sea, creo que a mí por lo menos, y yo creo que Frank, pues escuchándolo también, es decir, o sea, nosotros queremos llegar a la vida eterna, ¿verdad? Y ese proceso de santidad, yo decía, tengo una oportunidad que es mi vida actual, ¿no? O sea, no tengo más, tengo una oportunidad. Y qué mal irla a gastar en algo que, pues, no era para mí, o sea, que realmente no. Entonces, es como ese deseo de trascendencia, de llegar a esa santidad, es lo que nos movía a buscarlo, o sea lo que sea que cueste, se tiene que tomar una decisión. Aunque le cueste al mundo, aunque le cueste a nuestro alrededor, aunque nos cueste a nosotros, o sea, era como decir, no vamos a desperdiciarlo, o sea, tenemos que, pues, o revirar el camino como era él, o yo, pues, soltarme a Dios, ¿verdad? Y que fuera él el que dijera. Entonces, creo que es ese deseo de trascender, de darte cuenta de lo que vale tu vida, lo que te hace llegar a tomar decisiones de este tamaño, como el casarte, como el no casarte, como el entrar o no entrar a un proceso religioso. O sea, si uno se toma la vida como muy a la ligera y no se da cuenta del valor que tiene su vida, o sea, de lo pensado que fue por Dios, ¿no? Para cada uno de nosotros, pues creo que eso de casarte pues no aplica, o eso de discernir vocacionalmente tampoco. Entonces es como el grado de valor que uno tiene hacia uno mismo el que hace pensar en tomar estas decisiones. Lo que también identificó en las dos historias, ahorita estaba pensando, es una búsqueda sincera de Dios. Tener una búsqueda muy sincera que es que no lo estoy encontrando en esta vocación, no lo estoy encontrando en esta persona. Y también el desarrollar la sensibilidad, o sea, la espiritualidad, por supuesto, una vida de hábitos de oración y de estudio, de decir, o sea, es que no es por aquí, y es ser sensibles a esta voz de Dios que nos va diciendo a través de nuestra felicidad, a través de la paz, de pues es que aquí no estoy encontrando a Dios, y este corazón que tanto desea a Dios dice, pues si no es aquí, entonces no voy a quedarme aquí el resto de mi vida.
Así es, creo que lo acabas de resumir perfectamente. Eso fue lo que quisimos decir. Y ya que, bueno, coinciden, otra vez se reencuentran como amigos, o sea, ¿cómo se va evolucionando esa relación? Pues la verdad es que pasó así o sea, como que te pones a pensarlo y dices, pues simplemente fue, ¿no? Después de ese café que estuvimos y que platicamos, como que queda algo, por lo menos en mí, y luego yo iba, me acuerdo que iba a mi casa y luego me marcó otra vez así como con cualquier excusa, no me acuerdo ni qué me dijiste y yo, ok, o sea, estuvo padre porque decir qué padre que volvimos a encontrar, o sea, que sí, yo decía, va a ser a lo mejor una amistad que va a perdurar, ¿verdad? O sea, que se siente que traemos algo en común y que pues nos encontramos por alguna razón. Y ya poco a poco pues voy dando cuenta, o sea, empezamos a ir a misa, a pesar de que era COVID, empezamos a ir a misa en las tardes, o sea, así que a mí es algo que me gusta mucho, ir a misa entre semana. Y pues claramente que con mis relaciones anteriores nunca lo iba a lograr hacer, ¿verdad? Entonces yo le empecé a decir, me decía, sí, vamos, y empezamos a ir a misa, o sea, empezamos a rezar, pues laudes, y así en varios momentos del día, no juntos, pero así de que ya voy a empezar, yo también, y así, ¿no? Entonces fue como algo que a mí en lo personal me empezó a llamar mucho la atención, dije, ¿qué está pasando? O sea, y luego pues era un hombre de familia, o sea, un hombre que cocina, lava, plancha, trapea, o sea, hace mil cosas en la casa, o sea, muy atendido así, muy enfocado en Dios, muy, o sea, era como decir, no, o sea, no puede estar pasándome, ¿no? Entonces, pues es así como Dios, bien dicen, o sea, Dios no da las cosas a medias, ¿no? O sea, cuando da, lo da todo así a manos llenas y yo sí me empecé a sentir muy movida porque yo decía, esto es Dios, o sea, no hay una manera de que llegara a mí, y empezamos a trabajar juntos, pues muchos temas también emocionales, a seguirnos conociendo, ¿no? Porque pues hacía 7 años y medio que no teníamos un contacto, pero pues ya también éramos adultos, o sea, jóvenes adultos que ya habíamos reflexionado algunas cosas, no todo en la vida, pero ya nos encontrábamos pues maduros, ¿no? Ya no era darle vueltas tanto a la vida y a muchas decisiones, y pues así como se fue dando poco a poco. Y yo creo que eso pues también aportó a que no tuviera que ser necesariamente una relación como tan larga, ¿no? De discernimiento de nosotros, ¿no? Entonces fue como muy natural, y pues ya tanto la edad y los procesos que ya traíamos, pues favoreció para que todo se diera también como muy natural y tal vez rápido a los ojos de muchos, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvieron de noviazgo? Es que fue muy rápido. Sí. Nosotros empezamos, o sea, en diciembre que llega Frank, bueno, nos contactamos y todo, y en febrero nos hicimos novios. Y en julio de ese mismo año me da el anillo, y en febrero del siguiente año nos casamos. O sea, realmente fue, y sí lo pensamos y lo platicamos varias veces de decir, a ver, o sea, ¿qué está pasando? Porque sí sentíamos como que iba todo muy en marcha. Y sí pensábamos eso, o sea, es que el discernimiento de muchas cosas pues ya lo traíamos hecho, no perfecto, porque cada etapa tiene, pero para ese toma de decisiones nos sentíamos como listos para saber si sí o si no, ¿no? Entonces, pues por eso dejamos como que las cosas fueran así, avanzando aún en tiempos pues muy rápidos, pero nos sentíamos como seguros y confiados en que era un proceso ya muy maduro para cada uno de nosotros. ¿Qué virtudes ustedes identifican que son necesarias de adquirir para el matrimonio? En una persona que tiene vistas al matrimonio, no precisamente se encuentra en la etapa de noviazgo, sino que ya se siente llamada a esta vida de comunión. ¿Qué virtudes es importante que ya vaya cultivando, que ya vaya perfeccionando en su vida desde ahora? Qué padre lo planteas, porque o sea, si todo mundo lo viéramos de esa manera, o sea, sería todo muy muy diferente, porque como dices, o sea, hay que hacer un trabajo personal y espiritual desde antes para poder tener, o sea, si quieres un matrimonio perfecto, pues obviamente no vas a despertar al otro día, sino que se tiene que ir, decía un maestro ya en el seminario, señor, se tiene que ir cultivando. O sea, ¿cómo se cultiva? Pues con la práctica, con la perseverancia, o sea, es una virtud. La virtud se fortalece en la práctica, ¿verdad? Entonces lo retratas de una manera muy padre. O sea, ¿qué virtudes empezar a trabajar desde ahorita para lograr mi matrimonio
perfecto, o quítenle el perfecto si no les gusta esa palabra. Hay cierta versión hoy en día por esa palabra, ¿no? Porque luego no logramos alcanzarla. Pero ahorita con tu pregunta estás centrándola en la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos de trabajar en eso que anhelamos, y no solo lo que anhelamos, sino lo que ya Dios puso en nuestro corazón, ¿verdad? Puede ser nuestra vocación particular, obviamente de matrimonio, o de vida consagrada, o de soltería. Inclusive a veces no hablamos de esa opción, como pueblo de Dios que somos, ¿no? O el trabajo perfecto. Tenemos que irnos preparando y trabajando, cultivando, como dices. Esa palabra tiene un sentido muy amplio. ¿Por qué? Porque es una virtud que solamente se perfecciona en la práctica, y estamos llamados no nada más a tener eso que se nos promete y se nos pone en el corazón, sino a trabajar por ello día con día. Entonces, de tal manera que esa vocación desde casa se va empezando a trabajar. No me voy a preparar para un matrimonio perfecto, para un trabajo perfecto, ya cuando empiece a trabajar, o ya cuando empiece una relación. O sea, ya tengo que llegar a esa relación o a ese trabajo con unas bases bien firmes, y bien no perfeccionadas, ¿verdad? O completas, pero bien firmes, para luego de ahí irlas puliendo y ya llegar a ese resultado que, de nuevo, lo traemos en nuestro corazón. Dios nos lo pone en nuestro corazón, nosotros tenemos las capacidades de hacerlo, y tenemos que trabajar arduamente desde antes para poder aspirar a eso. Si de repente nos encontramos con que, ay, no, es que no tengo el trabajo que quiero, no tengo la familia que quiero, o sea, ¿qué estás haciendo o qué hiciste, verdad, para estar a lo mejor en esa situación? O que no hiciste. Sí, que no hiciste, o qué hiciste, las dos, ¿verdad? Es una responsabilidad. Entonces, eso le quita esta faceta como de magia a lo que nosotros anhelamos, que vemos en las redes sociales, que vemos en la vida diaria, lo que sea. Pues todos queremos eso, ¿verdad? Pero no todos queremos hacer ese esfuerzo para. Entonces es muy muy importante irlo trabajando desde antes. Pues todas las virtudes cardinales teologales, ¿verdad? Son prudencia, templanza, fe, esperanza, caridad. O sea, todo eso lo tenemos que ir primero que nada asimilando, y luego pues irlo poniendo en práctica cada vez, ¿verdad? Se me viene a la mente una escena de la de Todopoderoso, ¿no? De que si tú le pides a Dios paciencia, no te va a dar paciencia así inmediata, ¿verdad? Sino oportunidades como para ser paciente. Entonces así es la virtud que nosotros tenemos que ejercer para la vocación o el fin que ya traemos en nuestro corazón. Entonces, si se fijan, queremos lo mejor, Dios pone en nosotros el anhelo de eso mejor, y también pone en nosotros la capacidad de alcanzar eso mejor. No sé si hicieron el esquemita ahí mental. No sé. Sí, y realmente yo creo que es muy cierto, o sea, lo que planteas y lo que comenta Frank, o sea, es algo que se tiene que ir perfeccionando, ¿verdad? Y no se trata a lo mejor de llegar ahorita al punto de decir, híjole, pues ya tengo, no sé, 20, 25 años y nunca volteé a ver eso, o sea, estoy a un paso de casarme o lo que fuera. Digo, nunca es tarde, no significa que haya como un tiempo límite de si ya no lo hiciste, no, tu matrimonio no va a tener futuro, pero qué buena la conciencia de decir, primero creo que la conciencia más importante es saber que está en uno. Y yo identifico dos, no sé si son virtudes o algo que el matrimonio a mí me ha dejado muy claro, que si no, yo no los ejercito o cambio a lo mejor a favor de ello, no vamos a avanzar. O sea, yo no voy a dejar que mi relación avance, ¿no? Entonces, ¿qué es? El aprender a ceder, o sea, hasta dónde nosotros estamos capacitados o enterados de que cuando entremos ya en un matrimonio, y bueno, un noviazgo también sucede, ¿no? Pero yo creo que en menor nivel, el ceder, el decir, ok, o sea, yo quería negro, pero si tú quieres blanco, ok, vamos por el blanco, ¿no? O sea, ¿qué tanto tenemos ese ejercicio en nuestra vida diaria? Digo, yo soy la mayor de 5 hermanos, que a lo mejor yo pensaba que tenía muy ejercitado, porque en una familia grande, pues, tienes que ceder porque cedes, pero me di cuenta que a lo mejor no lo había perfeccionado tanto, y me cuesta, ¿no? Porque también uno quiere las cosas y no sé si es
de mujeres o hombres, yo conozco más mujeres que hemos tenido que trabajar esto, pero el que tú lo quieres así y es así, o sea, y si tu esposo lo quiere de otra forma, no, porque yo ya dije que es así, entonces como que se escucha más en la mujer, que es una de las virtudes más difíciles, pero yo sí creo que tiene una ventaja el hacerlo, o sea, ya cuando estás casada, ves la ventaja, no es sencillo, no es magia, como decía Frank, no es algo que, ay, sí, ya me di cuenta que es esto y lo voy a hacer, no, conlleva mucho trabajo, pero si tú lo trabajas desde antes a decir, ok, o sea, no pasa nada si las cosas no se hacen como yo digo, no pasa nada si hoy quería negro y va a ser blanco, no pasa nada, o sea, si lo vas ejercitando, creo que tu matrimonio va a ser como más sencillo para que avance. Y otro de los puntos es, y se va a escuchar como muy básico, ¿no? Pero el saber que la otra persona es otra persona, o sea, esa otra persona piensa cosas diferentes, siente cosas diferentes, o sea, nunca poner en juicio el sentimiento del otro, ¿no? De decir, ¿por qué te sientes triste? ¿O por qué te enojaste por algo tan tonto para que era esto? O sea, tienes que entender que él es otra persona totalmente distinta. O sea, que no lo que tú sientes y los motivos por los que tú haces o no haces o no sientes algo van a ser los mismos que para la otra persona, ¿no? Entonces, se escucha como muy básico decir, ay, pues obviamente que sé que es otra persona, ¿verdad? Pero ya en la convivencia, en los acuerdos de un matrimonio, de un hogar, de todo, esa situación se vuelve crítica, porque tú sí piensas que lo que tú sientes, él lo siente, lo que a ti te enoja, a él le enoja, y no te empiezas a voltear a ver y decir, a ver, o sea, ¿qué te enoja? ¿Qué no te gusta? Entonces, en el noviazgo creo que es una oportunidad, y por ahí hay uno de los pláticas que hemos ido, el de los lenguajes del amor, ¿no? Y muchas veces habla de eso, o sea, el lenguaje del amor de Frank es diferente a mi lenguaje. A lo mejor a mí él me hace sentir amada, confirmando en mí ciertas cosas y todo, pero a lo mejor él, su lenguaje del amor son los detalles, es el apapacho, es el abrazo, o sea, el beso y todo, y para mí a lo mejor no lo es, pero no significa que tenga que yo amarlo como a mí me gusta ser amada, ¿no? Entonces, como que esa situación también marca mucho la diferencia y es algo que sí creo que se ejercita mucho más en el noviazgo y es parte de lo que hay que aprender a ver, o sea, cómo le gusta al otro ser amado, ¿verdad? Ellos son Marta y Frank, 3 años y medio de casados, que nos comparten su testimonio, cómo discernir, cómo caminar hacia las verdaderas bodas del Cordero, que es el matrimonio. Y estos pues son los tesoros de la iglesia. Esto es el cofre que nos abre a las joyas de la iglesia. Muchas gracias. Gracias, Gracias a Marilyn. ti.